Buenas. Hoy quería hablar un poquito del blog. Hace unos días pues que no grabo porque hemos estado un poco liados. Pero bueno, quería hablar un poquito de la adolescencia. La adolescencia es un periodo pues muy interesante, conflictivo para la sociedad, para los padres, para los propios adolescentes, pero conflictivo yo creo que en un sentido que tenemos que enfocarlo de forma positiva, ¿vale? No es un problema, sino es un conflicto, ¿vale? En mediación siempre los conflictos es aquello que nos hace ponernos a prueba y que a través de una gestión de las dificultades que estamos afrontando, asumimos o al final alcanzamos un objetivo que es adecuado, adaptado a las diferentes partes, ¿no? En este caso, pues sería a la persona que está en desarrollo, a la familia y a la sociedad. Vale, es un periodo crítico, es un periodo muy especial, ¿no? Casi, digamos, por ejemplo, cerebralmente tan importante como los 3 primeros años de vida, ¿vale? Esto, bueno, no todo el mundo estaría de acuerdo, pero sí que podríamos decir que en los 3 primeros años de vida, pues hay unos cambios totalmente fundamentales que configuran nuestro cerebro, los 2 primeros años, pero digamos que en la adolescencia hay un proceso muy importante que es la poda cerebral, ¿vale? El pruning, que va precisamente a hacer, a permitir, ¿no? Que nuestro cerebro sea capaz de operar socialmente con muchísima más eficacia y tener un mayor desarrollo de nuestras funciones ejecutivas para poder organizar, planificar, inhibir nuestro comportamiento. Y fijaros la importancia que tiene eso en nuestro cerebro social, ¿no? Inhibir cuando vas a hacer algo que no debes con otra persona, cuando tienes tal, o anticipar lo que la otra persona puede hacer, adaptar tu comportamiento a lo que la otra persona necesita o puede hacer, o los otros, ¿vale? No solamente una persona. Todo eso lo vamos a hacer con el lóbulo prefrontal en desarrollo, ¿vale? Que tarda en desarrollarse bastante tiempo, 20, hasta la veintena, ¿no? de edad, sigue en desarrollo. Y entonces ahí vamos a tener primero esa poda neuronal, ¿no? Pues empieza en la preadolescencia, finales de la preadolescencia, adolescencia. Ahora nos meteremos con qué es la adolescencia, ¿vale? Que ahí podríamos hacer el término biológico, el término cerebral y el término sociológico de qué es la adolescencia. Pero, ¿vale? Quiero que nos quedemos con esta parte del desarrollo prefrontal, que es muy importante, el córtex prefrontal, porque ahí cuando lo que tenemos son muchas conexiones que hemos ido estableciendo, no solo conexiones, tenemos muchas neuronas, ¿vale? Mucha sustancia gris, las neuronas, ¿vale? Sus conexiones. Y lo que ocurre en este periodo es que aquellas conexiones que se están utilizando se conservan y se potencian, ¿vale? Pero aquellas otras que no se están utilizando pues se elimina, ¿vale? Desaparece. En un sistema de recursos limitados, eso optimiza el funcionamiento y el desarrollo. Lo podemos ver como una planta, ¿vale? Si nosotros tenemos una planta, un árbol, que tiene muchísimas ramas por todas partes, ¿vale? Quien esté familiarizado, por ejemplo, con los bonsáis, lo va a ver muy claro, ¿no? Los bonsáis, sobre todo algún tipo de bonsái, pues sacan muchas ramas, hojas muy grandes, ¿vale? Y va sacando constantemente. Si nosotros queremos que eso funcione bien, ¿vale? O con cualquier otra planta, tenemos que optimizar qué es lo que queremos y tenemos que eliminar aquello que no nos sirve, ¿no? Que no le está sirviendo a la planta, ¿no? Pues porque a lo mejor está ocultando parte del enramaje para que no entre luz, ¿no? Y necesita esa luz en el interior, en partes del interior de la planta, o tiene demasiadas hojas, ¿vale? Y está absorbiendo entonces demasiados nutrientes, entonces tenemos que ir
haciendo una optimización de esa planta, ¿vale? Son las podas de los árboles, las podas de las plantas, ¿vale? Cuando hacemos una corta de las plantas. eh, pues es lo mismo, nuestro cerebro hace lo mismo. Nuestro cerebro consume una gran cantidad de glucosa, ¿vale? Azúcares, y además tiene una sobrecarga, ¿vale? Es muy complejo, ¿no? Estamos haciendo operaciones cerebrales constantemente y gracias a esa optimización, pues somos mucho más eficaces y podemos hacer cosas mucho más demandantes, ¿vale? Y por ejemplo, la inhibición funciona muchísimo mejor. Adicionalmente, cuando tenemos este pruning, parte de esos recursos lo que hacen es esas canalizaciones que sí que hemos conservado se potencian y, por ejemplo, se mielinizan mucho más, de forma que la conexión es mucho más rápida, ¿vale? Recordar la mielina es esa sustancia, ¿vale? Que recubre el axón, que lo que hace es que la velocidad de conexión sea mayor, ¿vale? Y aísla también de interferencias. Y entonces, pues, lo que tenemos son, en lugar de caminos rurales, autopistas para pensar. ¿Vale? Pues esto ocurre en la adolescencia y en la adolescencia tardía, ¿vale? Y por eso es un periodo tan importante, porque pasamos de ese cerebro potente que tiene el ser humano infantil, el que es capaz de hacer muchas cosas, a un cerebro mucho más social, mucho más controlado, ¿vale? Y que tiene más en cuenta, puede tener la posibilidad de tener más en cuenta la perspectiva de los otros y adaptarse más a esa sociabilidad. Sarah Blackmore, ¿no? Decía que, bueno, un experimento que hacía sobre precisamente perspectivismo, ¿no? Capacidad de adopción de perspectivas de las otras personas en adolescentes, ¿no? Decía que a veces los padres pensamos que, es que nuestros hijos son incapaces de ponerse en el lugar de otra persona. Bueno, en cierta manera, decía ella, no, pues es cierto. Porque hasta que no se desarrolla por completo ese córtex prefrontal e inhibe el funcionamiento amigdalítico, ¿no? Del sistema límbico, bueno, inhibe no, permite gestionar mejor todo ese proceso, pues nos cuesta más ponernos en la perspectiva, adoptar las perspectivas de una o varias personas cuando estamos en un grupo y por tanto es más difícil interactuar de una manera adaptada, ¿vale? Si a esto le unimos la potencia del sistema límbico que todavía no está constreñido de manera más potente como está en los adultos, eh, en la adolescencia, pues esa asunción de riesgos, ¿no? Esa búsqueda de sensaciones está más potenciada y adicionalmente están en un proceso de búsqueda de identidad, encontrarse a sí mismo, de identificarse y diferenciarse con su propio grupo, lo cual les hace asumir más experimentación, más conductas de riesgo, que pueden controlar menos, que pueden parar menos cuando ven que se han ido de la línea y eso genera la asunción de riesgos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de Coleman. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el principio. Ya que he hecho este comentario de qué importante es la adolescencia, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la adolescencia? ¿Vale? Pues la adolescencia podemos considerar que su inicio es más o menos la pubertad, ¿vale? Es cierto que el concepto de adolescencia ha cambiado mucho y ha cogido más prestigio, más cantidad de estudio, incluso se ha definido más en el siglo XX, sobre todo en el mundo occidental, pero eso no quiere decir que la adolescencia no existiese antes, ¿vale? En algunos textos puedes encontrar que la adolescencia es un concepto nuevo del siglo XX, etcétera, pero eso no es cierto. Hay muchos comentarios, ¿no? Blackmore, por ejemplo, Sarah Blackmore, habla de Shakespeare, ¿no? De cómo en Shakespeare hablaba de esos jóvenes entre los 13 y los 19 años que no saben dónde poner la cabeza ni qué hacer, ¿no? Que aparece en algunas de sus obras, etcétera. O, por ejemplo, me acuerdo de un artículo de Maruja Torres, hace ya muchos años, a lo mejor 20 años, una cosa así, en El País, que hablaba de la adolescencia, dónde vamos a parar esta adolescencia. Entonces iba retrotrayéndose, ¿no? A escritores clásicos como Shakespeare también, y luego llegaba a unos jeroglíficos de las pirámides en las que relataban, ¿no? Los comportamientos indecorosos de los adolescentes, ¿vale? De esos jóvenes.
adolescentes. Si bien es cierto que la adolescencia lo que es esa transición entre la niñez y la adultez, y en función de la complejidad de la sociedad y del tipo de vida que se tenga, puede ser un periodo más grande o más pequeño. ¿Vale? En algunas culturas, por ejemplo, podemos encontrar los ritos de paso. ¿Vale? Uno es niño hasta que es adulto a través de un ritual de paso que se genera. Podemos encontrar otras definiciones, podría ser la sociológica, que tiene que ver con las independencias, ¿vale? Las 4 independencias: la independencia sexual, la independencia de vivienda, la independencia laboral o económica, ¿vale? Y la independencia de los padres que lleva a vivir con la pareja. Bueno, entonces cuando se adquieren esas independencias, digamos que uno pasa a ser adulto. Tenemos también, pues, bueno, definiciones un poco basadas en la OMS, que habla de edades, ¿no? Entre los 10, 11, ¿no? La pubertad hasta los 19 años. Bueno, pues tenemos ahí varias definiciones, ¿no? Que si tiene que ver con esa maduración biológica que empieza con la pubertad, los caracteres sexuales primarios y secundarios y la estatura, ganancia de peso, hasta que ya tienes una complexión más o menos física adulta, eh, ¿no? Con unas cargas hormonales pues, más adultas. Tenemos una variable de edad, tenemos una variable de definición de asunción de roles de la adultez, ¿no? Y tenemos luego pues, una definición más cerebral, ¿no? De maduración cerebral, que se prolongaría más allá de los 20 años, lo que otros autores han llamado esa adultez emergente, ¿no? Cuando ya no puedes decir que es un adolescente, ¿no? A partir de los 20 años, pero en las sociedades actuales tan complejas pues no se han adquirido esas independencias y por tanto pues siguen viviendo con los padres, no tienen una pareja estable, no tienen trabajo, no tienen, bueno, pues entonces bueno, la única independencia que tiene es la independencia sexual, que sí que ¿no? Es justo la edad de inicio sexual se ha adelantado, mientras todas las otras se han retrasado, y eso hace también que sea un poco complicado la asunción de una identidad propia del adolescente o del adulto, ¿vale? Esas tensiones entre quiero ser adulto, pero no quiero ser adulto, pero no puedo ser adulto. Em, entonces, ¿tenemos que poner una edad? No, yo creo que tenemos que tener la mente abierta, tenemos que tener esas diferentes definiciones y saber que cuando estamos tratando con un adolescente, pues estamos tratando con todas esas variables y que a lo mejor una persona que alguien la considera adulta, pues otra persona la considera adolescente. Aquí tenemos también otra definición, que es la legal. ¿Vale? En España, pues a partir de 18 años se pueden hacer determinadas cosas y a partir de 16 años puedes ser penado por determinadas cosas de una manera diferente a cómo serías penado con menos de 16 años. Perdonar el ruido, es mi perro que está teniendo pesadillas. Eh, entonces, eh, todas estas, como digo, tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Qué es importante de estas transiciones de la adolescencia? Eso es a lo que quería ir. ¿Vale? Muchos autores, desde el psicoanálisis como Erik Erikson, ¿no? O James Marcia, eh, hasta autores psicólogos más actuales como Coleman, pues hablan de un periodo, ¿vale? En el que hay que afrontar eh, una serie de riesgos, ¿vale? Erik Erikson lo llamaría crisis, em, porque tienes que construirte, ¿vale? Entonces, no quiere decir eso que sea un caos, una catástrofe, ¿vale? Coleman habla de crisis, o sea, bueno, perdón, de riesgos y de resiliencia, ¿no? Y esa resiliencia la tenemos todos los adolescentes la tienen y la gran mayoría supera la adolescencia sin ningún problema. O sea, en la adolescencia puedes tener problemas, puedes tener alguna dificultad, pues, pero luego cuando ya te conviertes en adulto, pues ya no te has quedado traumatizado, no te has, ¿no? Todos hemos sido adolescentes y todos somos adultos con nuestras debilidades, con nuestros problemas, pero siendo adultos, pues que hacemos una generatividad hacia la sociedad,
cuidamos al entorno que tenemos, ¿no? El familiar, y luego intentamos tener una integración de nuestra vida, ¿no? De nuestro yo. Bueno, pues esto le pasa a los adolescentes. Por eso es importante entender el concepto de crisis no como un trauma, sino como una puesta en práctica de quién soy y hacia dónde voy, ¿vale? Entonces, Eric Erikson tiene un libro muy bonito que se llama El ciclo vital, ¿no? Va analizando todas las, eh, bueno, los eventos que tenemos que ir superando, todas las crisis que tenemos que ir superando y cómo superar una crisis nos permite avanzar hacia un nuevo nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, justo la de la adolescencia es la de la construcción de la identidad, ¿vale? El individuo, la construcción del propio individuo, luego pasaría a la construcción del individuo frente al otro, ¿vale? Mantener esa, por ejemplo, cuando estás en una relación de pareja, ser capaz de mantener tu identidad el tiempo que mantienes tu relación de pareja, luego ya entraríamos en el cuidado y luego en la generatividad, que ha cambiado mucho en función de la versión del libro que te leas, ¿no? Pero actualmente no solo tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver mucho con la aportación social, que podría ser un poco vinculada también pues, a la familia, al barrio, a los compañeros, etcétera, ¿no? Una aportación social es la generatividad. Eso ya es propio del adultez. ¿Vale? Entonces hemos pasado desde quién soy, cómo me identifico, cómo me empiezo a encontrar, que es una crisis básica que necesitamos completar en la adolescencia, ¿vale? Porque para construir nuestro autoconcepto de una manera compleja necesitamos esa mente que sea capaz de integrar dentro de un sistema muchas perspectivas diferentes. ¿Vale? Es decir, quién soy yo en este contexto, quién soy yo en este contexto, quién soy yo con esta persona, quién soy yo cuando hago esto, quién soy. Todos esos diferentes yoes los tenemos que integrar para generar un autoconcepto y luego valorarlo con la autoestima pertinente, ¿vale? El autoconcepto infantil es más básico, es más superficial, es más categórico. En cambio, el autoconcepto adolescente es mucho más complejo, mucho más matizado y está muy basado en variables más internas, ¿no? Y de grado. Entonces es más complicado. Necesitamos ese cerebro, ¿vale? Más integrado, más que nos permite realizar operaciones mentales mucho más rápidas y mucho más complejas para poder integrar todas esas variables. Y eso nos genera un conflicto, porque tenemos mis actuaciones en un montón de sitios, mi funcionamiento en un montón de sitios, con un montón de personas, y yo tengo que ser capaz de verme, por ejemplo, hay con determinadas personas, como adolescente, que yo tengo una relación fácil, pero luego me voy a otro contexto con otras personas y tengo una relación complicada, me cuesta relacionarme, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo me identifico? ¿Como una persona social o como una persona tímida o como una persona que tiene habilidades sociales o como que no tiene habilidades sociales, ¿vale? Pues depende, ¿no? Y por qué unos días sí, unos días no, ¿vale? Pues todo eso genera conflictos y tienes que ir luchando con ellos todo el rato. Eso es lo que llamamos una crisis, ¿vale? Y tienes que ir superándolo y tienes que ir... Las crisis no se superan de hoy para mañana, ¿vale? Las crisis se tienen que ir poniendo ladrillos o piedras en el camino o granitos de arena hasta que un día miras para atrás y ves que has superado esa crisis. ¿Vale? Esto se ve mucho más claro en una gestión, si lo llamamos conflicto y gestión, ¿vale? Que son términos de mediación. Nosotros cuando tenemos una mediación tenemos que ir poco a poco sacando objetivos comunes, eliminando sanciones, bloqueos, ¿vale? Para establecer al final un punto de unión. Y eso lleva a un proceso larguísimo, muy largo, ¿vale? Pues si nosotros estamos gestionando un conflicto de identidad, pues vamos a necesitar mucho tiempo, vamos a necesitar ponernos a prueba en muchos contextos, en muchos momentos, tener fracasos, tener éxitos, ¿vale? Para ir viéndonos cómo funcionamos. Y eso nos va a llevar a dar un paso adelante, ¿vale? Todo ese tiempo es la adolescencia, hasta que construimos esa identidad
¿vale? Y saltamos al siguiente paso, que sería construir esa independencia, ¿no? De vivir con otra persona. Para eso necesitamos también tener un trabajo, tener esa independencia sexual y ya vivir fuera de la protección eh, materno o paterna, ¿no? Eh, y ahí ya tendríamos, digamos, cuando conseguimos eso sin perdernos a nosotros mismos, sería cuando hemos pasado al momento adulto, ¿vale? Y ya habríamos superado esa crisis y entraríamos en la siguiente, propia de la adultez, que es la generatividad y el cuidado, ¿vale? Cuidar y proporcionar algo a lo que sería el mundo social. ¿Vale? Entonces, esto es la adolescencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces se ha entendido desde otras posturas psicoanalíticas que no son exactamente las de Erik Erikson, ¿vale? Eh, lo que se ha entendido es como que es algo muy negativo, ¿no? Es algo muy crisis en el término malo, como que los adolescentes pues no saben pensar, no saben tal, no, lo único que quieren es pasar de todo y no entienden esa construcción hacia adelante que se está haciendo durante la adolescencia. Por ejemplo, en criminología, pues se tiene que trabajar mucho para entender que hay muchas cosas que se hacen en estos contextos, ¿vale? Riesgos que se asumen, que pueden ir incluso en contra de la legalidad, que no tienen el mismo carácter. No podemos evaluarlos de la misma manera si es un adolescente, así es un adulto, la persona que está generando estas acciones. Un ejemplo que a veces pongo es un estudio que se hizo hace ya muchos años, pues 20 y pico, eh, y tenía que ver con, se entrevistó a personas que habían estado en ETA, ¿vale? O relacionados con ETA, no habían matado, no eran gente que había matado. Eh, Gente que había estado en guerrillas latinoamericanas, en concreto de El Salvador, y gente que había pertenecido a bandas skinhead, pero ya de adultos. Y entonces pues les entrevistaban sobre las razones de la pertenencia a esas bandas, cuándo entraron, cómo fue la dinámica y cuándo decidieron salir. Todos eran gente que había salido de esos grupos, ¿no? Y resulta que las explicaciones de las tres secciones al final eran las mismas. ¿Vale? Entraban por una necesidad de identificación de grupo, de protección social y de un, una sensación de pertenencia, ¿vale? En un momento temprano de la adolescencia. Asumían riesgos grandes, más grandes eran los de las guerrillas, ¿no? Pero bueno, todos asumían riesgos grandes, acciones ilegales y posteriormente cuando avanzaban en su edad y establecían otros objetivos vitales que tenían que ver con la familia y el trabajo, se salían de esos grupos, ¿vale? Y entonces, al final lo que veías es cómo en esta transición de adolescencia es más fácil caer o ser manipulado o entrar en determinadas acciones grupales. No quiere decir esto que la mayor parte de los adolescentes vayan a entrar en estos grupos, sino que es un poco para que veáis la perspectiva, ¿vale? Y esta gente no se puede categorizar como es que eran malos, es que eran, no, bueno, es gente que tenía unas determinadas condicionantes sociales y tenían esa cercanía a esos grupos y entraron ahí, ¿vale? Y luego, cuando sus objetivos vitales cambiaron, salieron de esos grupos, ¿vale? Que eso no quiere decir que no sean responsables de los actos que han hecho, ¿vale? Pero es un poco para que entendáis la dinámica que tiene que ver con esa asunción de riesgos, ese desarrollo del lóbulo prefrontal que no está completo y esa presión social, sobre todo cuando empezamos a meter ahí las normas sociales, las normas prescriptivas, las normas descriptivas, etcétera, puede resultar extremadamente difícil no hacer determinadas cosas o extremadamente fácil hacer determinadas cosas. Bueno,
Pues esto era un poco el marco de conjunto que quería dar sobre la adolescencia y entrar de lleno en Coleman, que precisamente es uno de los textos que hemos usado alguna vez cuando hemos trabajado con criminólogos, eh, porque es un texto muy interesante, ¿vale? Precisamente nos está hablando de todos, porque claro, estamos cogiendo adolescentes eh, que tienen sus crisis, pero es que además de las crisis propias de la adolescencia, pueden vivir en contextos complicados, ¿vale? Y entonces lo que habla es de eh, no, esos problemas que pueden tener los adolescentes que necesitan afrontar y luego habla también de las resiliencias y cómo esas resiliencias en la mayoría de los casos hacen que el adolescente pueda construirse, afrontar, ir adelante, claro, siempre con apoyos, con protección social, ¿vale? Ir hacia adelante construyéndose de manera que acaba siendo un adulto con una superación de la adolescencia y con un desarrollo pleno, involucración social, sin mayores complicaciones, ¿vale? La gran mayoría. Entonces, bueno, pues esta era un poco la perspectiva que quería mostrar en este vídeo. Es un poquito más largo de lo habitual, pero bueno. Y nada, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.